Vivimos una época en que el miedo al futuro es el más común de los miedos. Sentimos miedo por el calentamiento global, sentimos miedo por una futura guerra nuclear, sentimos miedo por una enfermedad, sentimos miedo por la muerte, sentimos miedo por la crisis económica que vive el mundo, sentimos miedo por la inseguridad, sentimos miedo por el desempleo. Pero hoy tenemos un maravilloso antídoto para ese miedo, y es este libro Esperanza en medio del caos, del pastor Mark Finley. Queremos obsequiarlo a las primeras 5 personas que nos escriban al número que aparecerá en pantalla. Es un obsequio de Vendrá TV. Vamos a disfrutar de un hermoso especial y ya venimos con la síntesis del repaso de la lección de Escuela Sabática. Querido Dios y Padre Celestial, en esta mañana queremos pedir tu dirección, Señor. Que tu Santo Espíritu pueda tomar nuestras mentes y nuestros corazones para entender el mensaje que tú nos traes hoy. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. En esta mañana nuevamente nos acompaña el pastor Carlos Ollaga, Distrito Noroeste 3, ¿no, pastor? Sí. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, hermano Elvi. La lección de esta semana lleva por título Compartir la historia de Jesús. Quisiera comenzar leyendo el texto bíblico que está en 1 de Juan, capítulo 5, verso 13, y dice: estas cosas
os he escrito vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Compartir la historia de Jesús, pastor. Quisiera comenzar preguntándole por qué debemos compartir la historia de Jesús. Bueno, una de las cosas que sin lugar a dudas el Señor nos insta a cada uno de nosotros, ¿verdad?, es que podamos nosotros hablar las buenas nuevas. Eso es parte de una misión que como cristianos nosotros tenemos, está dentro del marco de lo que dice la Biblia a través de Mateo 28, ¿verdad?, y predicar. Pienso de manera muy particular, ¿verdad?, que cada uno de nosotros debemos de tomar el tiempo, ¿verdad?, para experimentar y vivir aquellas experiencias que tenemos a diario con el Señor y compartirla también con otras personas. Un testimonio, digamos, una experiencia que nosotros vivamos de un encuentro personal con Cristo hará una gran diferencia para muchas personas. Mucha gente puede discutir la comprensión de las Escrituras, de hecho se discute mucho, se puede discutir la teología, ¿verdad? Pero una vida transformada difícilmente se puede discutir. O sea, cuando nosotros observamos a personas que de una u otra manera han aceptado al Señor y su vida ha cambiado, difícilmente podemos refutar eso, porque es que notamos, es algo tangible, es algo visible, ¿no? Por eso el testimonio personal es muy importante. El primer punto de la lección de esta semana, nos habla de eso, ¿no? Jesús, la base de nuestro testimonio. Y es que yo lo he tomado así. Jesús debe ser el centro, debe estar en la mitad para que haya el equilibrio, ¿no? Jesús en la mitad de nuestras vidas marca un antes y un después. En Efesios 2, del 1 al 3, nos dice cómo éramos nosotros antes de conocer al Señor. Estamos inmersos en el pecado, en la desobediencia, en los deseos de la carne. Pero del 4 en adelante nos muestra los cambios nuestros al aceptar a Cristo Jesús. ¿Qué obtenemos nosotros cuando aceptamos a Cristo Jesús, pastor? Bueno, indudablemente, sí, la transformación en nuestra vida forma parte, ¿verdad?, de algo interesante que la gente es lo primero que capta. Cuando nos conoce a nosotros como cristianos, cuando nosotros mostramos al mundo, ¿verdad?, lo que ha hecho el Señor en nuestra vida de forma personal, indudablemente ocurre un cambio, tanto en la mente de las personas también, como en la de cada uno de nosotros. Y obviamente cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús, indudablemente ocurre un cambio maravilloso. La palabra de Dios lo dice así, ahí en Efesios, como lo ha dicho el hermano Elvis, el capítulo 2 nos muestra a nosotros, ¿verdad?, la forma como el Señor nos lleva en medio de esa transformación. Vivimos en Cristo, tenemos una experiencia renovada, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que el Señor nos lleva hasta a sentarnos a lugares celestes y de alguna manera vivimos la salvación por la fe. De alguna manera el Señor nos ayuda a sentirnos, ¿verdad?, que verdaderamente estamos salvos por medio de la fe en Él y llegamos a ser hijos de Dios, llegamos a experimentar. Estas son algunas de las cosas que nosotros obtenemos cuando conocemos a Cristo Jesús y cuando permitimos que Él obre en nuestra vida. Dice en Efesios 2, del 1 al 3, dice que nosotros antes de conocer al Señor éramos hijos de la ira, ¿verdad? Y ese ejemplo lo vemos en los apóstoles. Allí tenemos dos ejemplos, cuando Juan y su hermano, el Señor les pone el nombre de los hijos del trueno, imagínense. ¿Qué tal ese carácter, no? Pero también nos dice, de los versos 4 en adelante, dice que Dios, que es rico en misericordia, o sea, la misericordia de Dios es la que logra transformar nuestras vidas, pero es también el amor que Él siente por cada uno de nosotros, ¿no? Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, el Señor nos transforma y todo está basado en el amor, ¿verdad? El amor es el que hace que nosotros podamos cambiar
Y cuando nosotros somos receptores de ese amor de Jesús hacia nosotros, o sea, pues no nos queda otra que retransmitirlo, ¿verdad? Es correcto, sí. Hay un principio básico, ¿verdad?, en nuestra vida, en nuestra experiencia, y ese principio básico está encerrado básicamente, valga la redundancia, en el amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Cuando nosotros experimentamos el amor de Dios, cambiamos, y debe ocurrir ese cambio en nuestra vida. Somos una nueva criatura. Está el ejemplo de los apóstoles, de estos hombres, ¿verdad?, que el Señor denominó como hijos del trueno, que en aquella ocasión quisieron, ¿verdad?, arremeter contra los samaritanos y quisieron de alguna manera que descendiera fuego del cielo y los consumiera. Pero lo que hizo un cambio, ¿verdad?, de mentalidad en ellos, que más adelante nosotros lo vemos, es más, encontramos que, por ejemplo, en la primera epístola de Juan, hay más de 40 veces que se menciona la palabra amor. Es decir, que lo que hizo el cambio realmente, por lo menos en Juan, se ve que ha sido el amor de Dios expresado hacia su vida, y eso hizo que marcase una diferencia totalmente en su vida para con las demás personas también. Sí, la reacción de Santiago y de Juan, o sea, creo yo que fue una reacción típica, normal de un ser humano, ¿verdad? Un ser humano que no ha sido transformado por el amor de Dios. Después de que ellos fueron transformados por ese amor, sucede el cambio, y es lo que vemos. A Juan se le conoce como el apóstol del amor, ¿no? Sí. Porque la transformación fue total. Y es que, o sea, no podemos coincidir que podamos ser cristianos, conocer a Cristo, Cristo mora en nosotros y que no haya una transformación. O sea, sencillamente, si esa transformación no la hay, es porque el amor de Cristo no está con nosotros. Mateo capítulo 8, verso 28 nos narra la historia de unos hombres que también fueron tocados por el amor de Dios, ¿verdad? Y es la historia de los gadarenos. Dice: cuando llegó a la otra orilla, la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por el camino. Yo me imagino por un momento cómo sería eso, ¿no? Unas personas poseídas por estos espíritus demoníacos, y en realidad nadie podía pasar por allí. Cuando Cristo Jesús llegó allí, o sea, Él tiene el poder para reprender esos espíritus, y aquellas personas fueron también transformadas por el amor de Jesús. Sí, la experiencia de los gadarenos fue algo también magnífico, que la historia narra de una forma asombrosa, ¿no?, lo que nosotros vemos. La experiencia de estos hombres fue única, fue especial, ya que el Señor Jesucristo, al llegar justamente a Gadara, estaban ellos poseídos totalmente, y el Señor Jesucristo reprendió a los demonios y los echó hacia una piara de cerdos. Pero detrás de todo eso, ¿verdad?, nosotros vemos cómo el Señor cumple realmente lo que nos ha mandado a cada uno de nosotros que podamos hacer. Y justamente estos hombres quisieron, ¿verdad?, acompañar al Señor Jesucristo en su caminar, en el resto de lo que Él iba a hacer su misión en esta tierra, pero el Señor no lo permitió, sino que por el contrario, ¿verdad?, el Señor los envía a su familia. Ahora, a ellos se les conoce como, pudiéramos decir, como los primeros misioneros que hubo allí, ¿no? O sea, mucho antes que los discípulos, ¿no? ¿Por qué el Señor no le permitió a estos gadarenos que le siguieran? Bueno, yo pienso que particularmente el Señor quería abrirse paso, ¿verdad?, para un futuro, digamos un futuro cercano. Recordamos nosotros, ¿verdad?, que la región de Gadara era básicamente en su mayoría de los griegos, y estas personas eran personas que no conocían del amor de Dios. Inclusive los mismos gadarenos nunca habían escuchado una predicación del Señor. Sin embargo, tuvieron un encuentro personal con el Señor, y cuando ellos tienen este encuentro, el Señor, a través de ellos, a través de una experiencia, ¿verdad?, vivida en ellos, permitió que ellos fuesen los que primeramente
llegasen a la región, primeramente a su familia, luego, ¿verdad?, a sus conocidos y allegados allí, y pudiesen contar ellos de forma tangible lo que ellos habían, sin lugar a duda, experimentado. Ellos habían sido testigos, ¿verdad? Habían sido testigos del poder transformador de Cristo Jesús en sus propias vidas. Y ese testimonio es el que, sin lugar a duda, convierte a las personas a Cristo Jesús. Y nosotros recordamos que más tarde, ¿verdad?, en la historia, el Señor puede llegar luego, ¿verdad?, con naturalidad y predicar, y entonces las personas más receptivas a su palabra. Ahora también vemos la historia de la mujer samaritana, una mujer que estaba inmersa en pecado, que conoció al Señor y que también fue transformada. Ese toque de amor que el Señor le dio, porque nos damos cuenta que no fue juzgada, no fue condenada, sino que el Señor le habló con amor, le mostró la verdad, y fue una mujer que también fue transformada, y a su vez ese testimonio de esa transformación ayudó a que mucha gente aceptara al Señor. ¿Quién podía refutar el cambio que habían experimentado los gadarenos? No, nadie podía hacerlo. Es que en eso radica, ¿verdad?, la transformación. Cuando nosotros somos transformados por el poder del Señor, en eso es que radica. Nadie puede refutar eso. Alguien pudiera refutar la teología, pudiera refutar las doctrinas, como lo hemos dicho, pero nadie puede refutar el testimonio personal de alguien que ha sido transformado por Cristo Jesús. Y eso es lo que el Señor espera cuando nos dice a nosotros que hablemos de su historia, que hablemos de Él. Precisamente eso es lo que Él espera, que nosotros podamos compartir con otros el poder transformador de Cristo en nuestra vida, lo que ha hecho en nosotros y lo que puede también hacer por otras personas. Por eso es que la Biblia dice: y será predicado el Evangelio del Reino para testimonio a todas las naciones. O sea, lo importante que es el testimonio personal, porque muchas veces podemos tener mucho conocimiento en la teoría, podemos haber leído mucho, podemos haber estudiado mucho, pero si nuestra vida no ha sido transformada, no sirve de nada. Es correcto. No sirve de nada, porque va contrariando lo que decimos con lo que hacemos. Cuando el testimonio nuestro es acorde a la palabra de Dios, entonces estamos en un solo sentido, porque estamos diciendo que lo que nosotros predicamos es lo que nosotros experimentamos en nuestras vidas, y es por eso que la gente ve que en realidad ha habido un cambio en las personas, ¿verdad? También tenemos, esta semana nos habla de el poder testificar con seguridad. Muchas veces he visto personas que salen a hacer obra misionera, y quizás ellos salen a predicar, a hablar, pero no están muy convencidos ellos, y por eso es que muchas veces ese testimonio es muy débil. ¿Qué garantías nos dan las Escrituras para poder testificar de Cristo con certeza, pastor? Bueno, hay una gran diferencia, ¿no?, entre testificar y evangelizar. Testificar tiene básicamente que ver con una experiencia que nosotros hemos vivido. Es decir, cuando usted testifica, usted es un testigo. Bueno, la palabra misma encierra, el concepto mismo encierra eso. Somos testigos de algo que nosotros hemos visto. Por ejemplo, el apóstol Juan, cuando habla en su epístola, en la primera carta de Juan, él dice: lo que hemos visto, lo que hemos oído, de eso nosotros también hablamos. ¿Por qué razón? Bueno, básicamente porque él se convirtió en un testigo ocular, ¿verdad?, de lo que fueron las maravillas del Señor. Entonces, cuando nosotros somos testigos, básicamente vamos a transmitir un mensaje, y a través de la evangelización, ¿verdad?, que la evangelización, dicho sea de paso, es compartir las buenas nuevas acerca de la persona de Jesucristo. Cuando nosotros salimos a evangelizar, lo que vamos a dar es testimonio de una experiencia que nosotros ya hemos vivido. Nadie puede hablar por otro, nadie puede evangelizar a otra persona si antes no ha vivido una experiencia personal con Cristo Jesús. Y nosotros, ¿verdad?, cuando hacemos la obra, es difícil que una persona evangelice sin que antes haya sido convertida
por Cristo Jesús, sin que antes haya experimentado en su propia vida el amor transformador de Cristo, ¿verdad? Sin que antes haya experimentado la conversión que Cristo Jesús hace en cada uno de nosotros. Primera de Juan, capítulo 5, versos 11 al 13, dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, como cristianos, nosotros tenemos que tener la certeza, la seguridad en quién hemos creído, y que cuando creemos en el Hijo de Dios, en Jesucristo, nosotros podemos tener la seguridad de vida, ¿verdad? De vida eterna. ¿Vale la pena testificar de Cristo Jesús? Claro que sí. Nosotros pudiéramos ver a través de la Biblia que tenemos la seguridad de la salvación, ¿no? Por gracia, dice la palabra de Dios en Efesios, por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. Vale la pena que nosotros, ¿verdad?, ahora que hemos experimentado una seguridad en la salvación, que nosotros podamos testificar. Además tenemos la seguridad del perdón también. Cristo Jesús nos perdonó, aún estando nosotros envueltos en pecados y en delitos. Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario por amor a cada uno de nosotros y nos perdonó. Tenemos por lo menos esas dos grandes seguridades en nuestra vida, lo que hace, ¿verdad?, posible que hoy tengamos o digamos que vale realmente la pena que nosotros testifiquemos de Cristo Jesús. Nuestro testimonio debe estar basado en lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros, ¿verdad? Muchas veces vemos testimonios de las personas que hablan de todo lo que eran antes de conocer a Cristo Jesús y se centran en lo que fueron y dejan a Cristo Jesús a lo último ya. Sí. Cristo Jesús debe estar en la mitad, o sea, parte en dos. Lo que yo fui antes, muestro lo que yo era, Cristo Jesús, mi encuentro con Cristo Jesús, y a partir de allí lo que soy ahora, o sea, lo que Cristo Jesús ha hecho en mí, ¿verdad? El Señor dice en Lucas 9:23, dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Sí. O sea, el ser testigo de Jesús conlleva cierto sacrificio. Dice que tenemos que negarnos a nosotros mismos. ¿Y qué es negarnos a nosotros mismos, pastor? Bueno, cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos, estamos hablando muchas veces de nuestros gustos, muchas veces de aquellas cosas que nos arraigan, ¿verdad?, a esta tierra, muchas veces de cosas que son preconceptos que tenemos en nuestra mente, cosas que ya nosotros hemos concebido en nuestra mente con anterioridad y que nos impiden que nosotros veamos con fe las cosas que el Señor quiere transmitir a nuestra vida. Entonces, negarnos a nosotros mismos muchas veces implica un sacrificio, porque debemos dejar a un lado todas esas cosas para poder abrir nuestra mente y nuestro corazón a las nuevas enseñanzas de Cristo. Y esto es lo que va a traer la transformación a nuestra vida. Esto es lo que va a hacer que realmente en nuestra vida ocurra un cambio radical y completo, ¿verdad? Para que entonces otros puedan ver el amor de Cristo reflejado en cada una de nuestras vidas. Gálatas 2:20 dice el apóstol Pablo aquí: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este debería ser el sentir de cada uno de nosotros. Ahora no vivo yo, porque si he conocido a Cristo y he aceptado a Cristo Jesús, el que tiene que morar en mí es Cristo Jesús. Por lo tanto, todo lo que yo haga y todo lo que yo diga debe ser el reflejo de lo que mora en mí, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Pastor, la lección de esta semana es una lección interesante porque pues nos muestra cuál debe ser el fundamento del testimonio del cristiano, o sea, en qué debe estar basado. ¿Cómo pudiéramos resumir la lección de esta semana? Bueno, un predicador famoso llegó a decir: cuando me miro a mí mismo, no encuentro posibilidad de salvarme, pero cuando miro a Cristo no encuentro posibilidad de perderme. Pudiéramos nosotros, ¿verdad?, a partir de ese principio, de esas palabras de ese predicador, y decir de que
para cada uno de nosotros debe ser Cristo, el centro de atención en nuestra vida, debe ser Cristo y su amor en nuestra vida, lo que nos ayude a cada uno de nosotros a mostrar al mundo verdaderamente el plan de salvación que Él tiene para cada uno de nosotros. Así que bueno, basado en todo esto que nosotros hemos dicho, ¿verdad?, esta mañana, me gustaría invitarles a cada uno de ustedes a que allí donde estamos inclinemos nuestro rostro y tengamos una oración. Cariñoso Dios y amante Padre, esta mañana, Señor, este día, estamos muy agradecidos contigo por tu amor, Señor, por tu bendición, por el plan de salvación que has tenido con cada uno de nosotros y porque has permitido, Señor, a través de tu Espíritu Santo que en nuestra vida ocurra una transformación. Amén. Queremos rogarte, oh Dios, que cada experiencia que hemos vivido, Señor, pueda ser un motivo que nos ayude hoy a testificar de tu amor, a testificar, Señor, de las cosas grandes y maravillosas que tú haces en nuestra vida, y que así como en la antigüedad, Señor, como estos hombres, los gadarenos, pudieron también dar testimonio verdadero de ti, Señor, podamos nosotros hoy, en este tiempo, también mostrar al mundo de tu amor. Amén. Quédate en medio nuestro, Señor, cada día. Lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén. Y amén, Dios. Debemos ser testigos de Cristo y lo lograremos al crecer diariamente hasta la plena estatura de los hombres y mujeres en Cristo Jesús. Del libro Hijos e Hijas de Dios, del día 6 de marzo. Hemos sido llamados a testificar. El personaje central de nuestra testificación debe ser Cristo Jesús. Mostrarle a otros lo que Cristo ha hecho en mi vida, lo que Cristo ha hecho y ha cambiado en cada uno de nosotros. Que el Señor te bendiga y recuerda, el que ha de venir vendrá y no tardará.